Wind Europe azokaren hirugarren egun honetan hainbat enpresarekin hitz egiten ari gara, kanpokoak dira batzuk, besteak bertakoak eta horietako bat Erreka da, hain justu ere zuzendaria dugu, Errekako zuzendaria dugu Aitor Sotez gurekin, ongi etorri Aitor. Ustedes tienen ya una trayectoria larga, un know-how en el mundo de la ingeniería que ahora están aplicándola al sector eólico. ¿Qué es lo que aportan a este sector? Bueno, nosotros somos una empresa ya con larga tradición tornillera que digamos, llevamos haciendo tornillos en Vergara desde hace casi 60 años y bueno, pues siempre hemos estado metidos en tornillería crítica, ¿no? En aplicaciones en las que el tener las uniones controladas es fundamental. Llevamos en el sector eólico 20 años y bueno, siempre pues, manteniendo esa tónica de uniones en los que los clientes pueden tener un potencial problema. Hemos desarrollado una tecnología que nos permite, bueno, pues, tener una monitorización de las uniones más problemáticas que digamos, y a partir de ahí hemos desarrollado pues, un paquete de servicios de ingeniería que combinan un poco lo que estamos aprendiendo de ese nuevo sistema de monitorización con los 60 años de trayectoria para dar los mejores servicios e intentar que nuestros clientes tengan los menores problemas posibles cuando hablamos de uniones atornilladas. Vuestro stand está a pocos metros de aquí, hemos podido ver que tenéis una especie de prototipo al que se ha acercado muchísima gente en estos días. Sí, es un tema curioso, ¿no? Nosotros le llamamos el eyeball, ¿no? Ese es el tornillo inteligente. Entonces ese tornillo, pues conceptualmente que a un tornillo se le puede dotar de cierta inteligencia, pues le resulta a la gente curioso. Pero en realidad es una manera que tenemos nosotros o que el tornillo ofrece a nuestros clientes bueno, le está dotando de una información que hasta ahora no se tenía y aparte de la información que se recoge de las uniones atornilladas le permite a nuestro cliente apretar las bridas de una manera mucho más eficiente, pues ofreciéndoles pues, unos ahorros bastante importantes a la hora de hacer la operación y mantenimiento y que bueno, que en el onshore son significativos, pero en el offshore pues estamos hablando de unas cuantías muy importantes. Entonces, con esa tecnología que aplicada al conocimiento que tenemos, pues desarrollamos estrategias de mantenimiento que, bueno, que al cliente bueno, le parecen atractivas y bueno, pues se está acercando mucha gente a verlo. Lo que ha quedado claro en este Wind Europe es que tenemos un sector industrial ligado a la energía eólica muy potente, muy importante. El conocimiento, el know-how que decíamos antes, ¿se comparte o cuál es la colaboración? ¿Cómo está la colaboración? Sí, a ver, nosotros en Erreka tenemos el concepto de colaboración metido en el ADN, ¿no? Y bueno, somos una pyme, pero que estamos bueno, pues, trabajando, estamos peleándonos en un mercado global, ¿no? Intentando acceder a empresas pues, de un tamaño brutal. Entonces, para poder acceder a esas empresas, bueno, pues nos beneficiamos un poco de la labor que está haciendo el clúster de energía en darnos vías de acceso a empresas potentes y sobre todo en buscar sinergias con otras empresas del sector de Euskadi para que conjuntamente pues, hagamos un paquete o una oferta más atractiva a estos grandes clientes que son globales. ¿Y cuál es la colaboración que perciben y que reciben por parte de las instituciones públicas? Pues la verdad es que es muy importante. Nosotros de la colaboración nos beneficiamos en dos aspectos, ¿no? Por un lado, los programas ACITEC, que nos están ayudando bastante en buscar nuevos desarrollos, nuevas aplicaciones basados en el conocimiento que tenemos y bueno, pues mediante esas ayudas pues tenemos proyectos de I+D abiertos un montón, ¿no? que nos permiten estar a la última de lo que el sector demanda, ¿no? Y por otro lado, pues somos participantes activos en todas las misiones o participaciones en ferias que se suelen organizar pues, desde el punto de vista, desde el Departamento de Industria, Comercio y Turismo y también desde la SPRI, desde el clúster y bueno, que a nosotros también nos ayuda a darnos bueno, una visibilidad pues, en este ambiente global, ¿no? Parte de fruto de esa colaboración es también el laboratorio flotante para investigación de energías marinas. ¿En qué consiste? Pues la verdad es que es un proyecto del que estamos bastante orgullosos porque de los grupos de trabajo que tiene el clúster, pues en este estamos nosotros como empresa líder. Entonces, es un laboratorio que es un laboratorio flotante y que está ahí amarrado en el BIMAP
Y entonces lo que se intenta bueno, ensayar bueno, pues diferentes empresas pues, sus productos en condiciones de lo más cercanas al offshore, que digamos. Existen tres niveles de áreas de ensayo. Una que está pues, ensayos en zona sumergida, en zonas de splash, donde se le salpica, le llega agua, y luego en zona de ambiente salino. A nosotros la verdad es que nos ha venido muy bien, y hace poco, bueno, hace unos días nos recibimos los primeros resultados, y la verdad es que nos está ayudando bastante en ajustar un poco los diseños de fabricación del diseño, del diseño del tornillo inteligente, para poder dar garantías bueno, pues en el mercado offshore. Bitxia benetan. Aitor Sautez RK enpresako zuzendaria, mila esker gaur gurekin izan zarelako eta adierazpen hauek guztiak eman dizkiguzulako, zorte honetorkizunean. Vale, mila esker zuri. Eskerrik asko. Vale.